A principios de la década de los 2000, cuando los Zetas surgieron como brazo armado de Osiel Cárdenas Guillén, poco parecía distinguirlos de sus predecesores o contemporáneos. Auge y caída del cártel de los Zetas, el más despiadado de la historia. Sin embargo, desde sus comienzos hubo indicios que apuntaban a que no se trataba de una organización común y corriente. Sus raíces en el extinto Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, del Ejército Mexicano, y en la prestigiosa Escuela de las Américas, operada por el Ejército de los Estados Unidos, les confirió un aire distinto a sus similares. Desde finales de los años 90 algunos capos mexicanos empezaron a reclutar exmilitares y antiguos policías federales para contratarlos como sus guardaespaldas. La razón era que si llegaban a ser detenidos por las autoridades, recibían una pena menor si únicamente les encontraban droga en lugar de armas. Los guardaespaldas eran los únicos que estaban armados, por lo que a los capos no los podían acusar de portación de armas. Osiel Cárdenas, quien años después fue sentenciado a 25 años de prisión, fue uno de los principales narcos que comenzaron a reclutar guardaespaldas militares. Osiel Cárdenas Guillén. Una figura clave en el ascenso de los Zetas fue Arturo Guzmán de Sena, un oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército que a la postre sería mejor conocido como Z1. Supuestamente desertó el ejército por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales, pero también se llevó consigo a varios integrantes de diferentes batallones y regimientos para que se sumaran a las filas Cárdenas Guillén. Se sabe que el núcleo original de los Zetas lo conformaron entre 30 y 40 militares, casi todos desertores de las Fuerzas Especiales. Algunos de ellos fueron Alejandro Lucio Morales, Z2, Heriberto Lascano, Z3 o el Lasca, Rogelio González Pizaña, Z4, Jaime González Durán, Z5 o el Hammer, Matero Díaz López, Z6 o Comandante Mateo, Jesús Enrique Rejón Aguilar, Z7 o el Mamito, Óscar Guerrero Silva, Z8 o el Winnie Pooh, Galindo Mellado Cruz, Z9, Omar Lor Méndez Pitalua, Z10, Flavio Méndez Santiago, Z11, Luis Reyes Enríquez, Z12 o el Rex, Raúl Hernández Barrón, Z13 y Efraín Teodoro Torres, Z14. De esta manera el surgimiento de los Zetas también supuso un nuevo desafío. Los elementos más capacitados de las Fuerzas Armadas ya no solo eran incapaces de contener la rápida expansión del narcotráfico en México, ahora también se habían pasado al bando contrario. Arturo Guzmán de Sena, el Z1. El nombre de la organización tiene que ver con las claves de radio que utilizaban en aquel entonces y en las que la letra Z tenía varios significados. Uno de ellos era el color del uniforme que vestían como cuerpo de élite, azul Z. Con la muerte de Guzmán de Sena en 2002 y la detención de Osiel Cárdenas al año siguiente, los Zetas se quedaron sin un patrón que los supervisara directamente. Este vacío de poder provocó el ascenso de Heriberto Lascano como líder de la organización. Durante este periodo, los Zetas defendieron a sangre y fuego la plaza de Tamaulipas, su bastión principal, ya que Joaquín El Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa amenazaban con arrebatarles el control. A partir de entonces los Zetas cobraron un nuevo significado, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más temidos en todo el país. El lugar donde se establecieron con mayor fuerza fue en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. A finales de 2006, el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narco, y aunque su gobierno se centró al principio en la familia michoacana, no pasó mucho tiempo para que una buena parte del ejército se enfocara en los Zetas. Al final del mandato calderonista, los funcionarios de seguridad afirmaban a la prensa que los Zetas eran la principal prioridad del gobierno. En 2010, cuando ya se habían establecido en al menos 405 municipios de México, se desligaron del Cártel del Golfo e iniciaron una guerra que afectó a todo el estado de Tamaulipas, aunque principalmente a la frontera chica. Esta disputa entre los dos bandos propició más enfrentamientos, narcobloqueos y sobre todo un aumento repentino de la violencia y la inseguridad en la región. El clima hostil obligó a muchos a desplazarse. Heriberto Lascano, entonces líder de los Zetas, tenía un sicario al que le guardaba cierto favoritismo con respecto al resto. Ese hombre era Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, quien debido a su fama de asesino implacable ascendió rápidamente en la organización.
Alfredo Corchado, periodista del Dallas Morning News, aseguró que el Z-40 mordía el corazón sus víctimas cuando aún estaban vivas, con la firme creencia de que eso lo haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. El declive de los Zetas. Asimismo, los Zetas respondieron a la ofensiva del gobierno de la misma manera, aunque el costo de reforzar su notoriedad fue a través de una serie de provocaciones que a la larga resultaron perjudiciales para la propia organización, pues desataron una persecución contra ellos y la caída de varios de sus líderes. Una de ellas fue cuando lanzaron granadas en el centro de Morelia durante los festejos por la independencia de México en Michoacán. El atentado dejó 8 muertos y 132 heridos, más de 20 de gravedad. También incendiaron un casino en Monterrey y acribillaron a sus asistentes. La cifra total de muertos fue de 52 y algunos medios de comunicación lo calificaron como el peor ataque en la historia del México moderno. Asimismo, fueron los responsables de la muerte masiva de 72 inmigrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Y en 2011, a raíz de una supuesta venganza por la filtración de información sensible a la Administración para el Control de Drogas, DEA, encabezaron una masacre en la comunidad de Allende, Coahuila. Después de que Heriberto Lascano fuera abatido durante un enfrentamiento contra la Marina, en octubre del 2012, los Treviño Morales se hicieron con el control de los Zetas. También sufrieron varias fracturas dentro de su estructura, esto debido a la detención del Z-40. Así se mantuvieron por algunos años, hasta que algunos de los fundadores de la organización que habían sido encarcelados en el pasado, comenzaron a salir de prisión. Algunos de ellos fueron el Rex, o Z-12, y el Bravo 01, quienes fundaron el cártel de los Zetas Vieja Escuela, y cuyo objetivo principal era quitarle el control a los Treviño Morales. Es en ese momento cuando la organización se parte en dos y surgen los de la Vieja Escuela y el Cártel del Noreste. La presión del gobierno y de las bandas rivales empezó a dar frutos. Luego de la detención en 2015 de Omar Treviño Morales, el Z-42, esta organización criminal comenzó a disminuir su poderío hasta tener control únicamente en Tamaulipas. Actualmente todos los fundadores de los Zetas están muertos o en prisión. Sin embargo, en su época de mayor prosperidad llegaron a operar en al menos 22 de las 32 entidades mexicanas y a tener presencia en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, América del Sur, Europa y Asia. Expandieron sus actividades ilegales más allá del tráfico de drogas, pues también cometieron extorsiones, robos, asesinatos, secuestros masivos, tráfico de personas y robo de combustible. Más información en el blog del Narcocom.